much I love you. Amigos, estoy mirando una sesión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del 23 de octubre, cuando compareció la jueza de paz suspendida, Natalia Garcete, y ejerció su defensa por sí misma y también con su equipo de abogados, porque ayer sesionó el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y no me queda en claro muy bien el sentido de lo que se votó. Si no entendí mal, fue una especie de voto, no sé si absolutorio para Natalia Soledad Garcete, cuyo marido es un hombre muy cercano a Jorge Bogarín Alfonso, el gran titiritero de la justicia paraguaya. Y también en la sesión de ayer se tenían que tomar acciones con respecto a otra jueza de paz, ambas de la mafia de los pagarés, Natalia Garcete y Analía Civils. Y en un caso, el de Garcete dijeron dejar sin efecto, y en el caso de Civil dijeron, bueno, métanle con todo, llamen a los testigos, etcétera, etcétera. Es como mirando desde afuera y con oídos muy legos, como diciendo, parece ser que le salvaron a Garcete y le soltaron la mano a Civils, pero vamos a pedir ayuda experta para entender las consecuencias de lo que ayer decidió el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Ahora vamos a ir a otro tema de enorme impacto en el Paraguay de hoy, que es la otra mafia, la mafia del transporte. Esa sí que es irrompible. Esta mafia de los pagarés por momentos sufre. Ayer salió un decreto presidencial restrictivo también, que no será la panacea, pero le va complicando la vida a la mafia de los pagarés. Pero la mafia del transporte continúa oronda, desafía al gobierno, desprecia la opinión del presidente. El viceministro de Transporte es un pobre tipo que les da risa cuando no les da bronca, en fin, hacen lo que quieren y el público sufre. Así que todo lo que se trate de articular alrededor del sistema de transporte público es siempre interesante. Y vamos a entrar en ese tema de la mano de Mauricio Maluf, que nos acompaña en la siguiente comunicación. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Kike, a todo el público. Aquí estamos como siempre luchando por un transporte digno que, bueno, no se ve en el panorama muy cercano, al menos en nuestro país, ¿no? Al contrario, tenemos un sistema de transporte que cada día es peor y que la gente siente eso en carne propia, ¿no? Esperando colectivos que nos llegan, y cuando llegan, a lo mejor logran subirse al colectivo, pero terminan con accidentes. Hubo uno muy importante esta semana en la que salieron 17 pasajeros heridos, y así seguimos, siempre en caída hasta que no se tome una acción que pueda revertir esa situación. Mauricio, esta semana fui a ver un espectáculo de stand-up de un querido amigo artista que es Hugo León, y dentro de su monólogo él hizo un relato de cómo era el transporte público cuando él era niño adolescente, y decía, en medio de las carcajadas del público que se identificaba con su relato, decir, los ómnibus de antes no paraban luego. ¿Viste que está la parada? Bueno, el ómnibus no paraba, el ómnibus descendía ligeramente la velocidad y estaba un tipo muy musculoso y muy decidido y de muy buen silbido, que era el guarda, que te hacía señas como diciendo, ¿te vas a animar o no te vas a animar? Y si te animaba, bueno, él te levantaba y te metía y te empujaba dentro del bus. Es decir, venimos de una precariedad espantosa de un país que prácticamente no tenía normas regulatorias de seguridad para el transporte de personas, y que hoy día, aunque esas normas sí están y los vehículos tienen que respetar cierto estándar internacional, quizás por nuestra integración al Mercosur, pero luego como servicio sigue sometido a la conveniencia de los empresarios, y esas conveniencias siguen siendo muy poco favorables para los usuarios. Hecha esta referencia,
Mauricio, ¿qué se trató en estas conferencias, en estas audiencias públicas recientes? Bueno, voy a decir primero, a lo mejor resulta difícil de creer para la gente que hace tiempo que no usa el transporte público, pero a mí me parece claro que si bien en algunos aspectos ha mejorado en esos términos de seguridad, puede ser, en general nuestro sistema de transporte público hoy es peor de lo que fue en los últimos 30 años, en varios sentidos, eh, pero creo que el principal es que hoy tenemos menos servicio de transporte público de lo que hemos tenido antes, y eso significa que también muchos menos pasajeros de lo que hemos tenido antes. Había una época, hace apenas 30 años, en la que 2/3 de la población del área metropolitana se movía por transporte público. Hoy eso descendió a alrededor de 15%, según las últimas estadísticas, que se movilizan en cada vez menos colectivos. Eso quiere decir, por cada persona que se quiere subir al colectivo, tiene cada vez esperas más largas, a veces de 2 horas, a veces simplemente no hay colectivos, hay barrios enteros que se han quedado sin ningún servicio. Y esas audiencias públicas eran de distintos vecinos de diferentes localidades que se están organizando por su cuenta cada uno para exigir un transporte público decente. La primera fue entonces el martes en la Junta Municipal de Asunción, que se supone que se debe encargar del transporte interno de Asunción. La línea 16, acá en mi barrio Trinidad, es la única que da servicio a mucha gente de este barrio, o sea, no tienen otra alternativa de transporte. Y ahora mismo está circulando con apenas 2 colectivos ya. O sea, prácticamente casi como no tener servicio. En vez de esperar 2 horas, la mayoría creo que prefiere caminar hasta Sacramento, hasta Aviadores para tomar otro colectivo que sí le deja, pero son 20 cuadras o que puede, se paga un Bolt, pero es un sacrificio enorme también económico para la gente que suele usar el transporte público. Entonces, ese es un caso. Y el otro son ¿Qué vecinos. qué intervención toma el Viceministerio de Transporte, por ejemplo, en esta situación? Hay algunas cifras que a mí me asustan. Esta semana que termina, alguien me pasó cifras de escuelas sin alumnos, escuelas en el interior, siendo la educación un bien tan necesario que tiene una matrícula de 2 alumnos, 7 alumnos, 9 alumnos. Bueno, y resulta ser que hay áreas de Asunción o alrededores que están servidas por empresas de transporte que tienen 2 unidades. ¿Qué hace el viceministerio en medio de todo esto? Realmente tenemos un viceministerio demasiado débil. Primero, luego en sus facultades, ¿verdad? Por ejemplo, este primer caso que yo mencioné es de un caso del barrio Trinidad de Asunción. En teoría, el viceministerio no tiene ninguna capacidad para legislar sobre eso. Eso es, o para incidir o para resolver ese problema. Eso es, de hecho, por la Constitución, un problema municipal y no existe una manera, en la ley actual al menos, que le permita al viceministerio tomar cartas en ese asunto. Y la Municipalidad de Asunción, como todos sabemos, está absolutamente quebrada, no tiene ninguna capacidad de resolver ese problema, como tampoco lo tienen realmente los otros municipios del área metropolitana, ni que hablar del interior. Entonces, este es un problema realmente nacional y tenemos un viceministerio actualmente con la capacidad apenas de resolver problemas relacionados y resolver mal problemas relacionados a los municipios del área metropolitana de Asunción, solo cuando el transporte pasa los límites de una ciudad. O sea, entonces el interno de Asunción no se va a encargar del viceministerio normalmente, pero sí a lo mejor el transporte que viene de Luque, de Ipané, de Areguá. Entonces solamente esa es la capacidad actual del subministerio. Evidentemente, claro, debería crecer en su capacidad de resolver problemas para todos los municipios del país. También el transporte interno, yo creo, del área metropolitana, pero hoy no tiene esa capacidad. Y como sabemos todos perfectamente, la Municipalidad de Asunción está absolutamente en quiebra, no tiene tampoco la capacidad ahora de ocuparse de ese asunto, lo que deja a los ciudadanos realmente sin a quién apelar, ¿verdad? Se quedan realmente solos de alguna forma. Mauricio, y de por medio otra vez está la tensión entre los transportistas y el gobierno por el tema de los subsidios. Así es, un problema que siempre existe, ¿verdad? De que existe el subsidio, pero que vale notar que toma dimensiones mayores hoy, precisamente por esa decadencia del sistema de transporte. O sea, cuanto más decae, cuanto menos usuarios tiene, menos ingresos tiene económicamente el sistema de transporte. Eso quiere decir que todas las empresas están
sostenida por un hilo que es el subsidio. Es la única forma que tiene el gobierno actualmente de más o menos sostener algunas empresas todavía funcionando. Porque recordemos, como está organizado nuestro sistema de transporte público, cada línea es propiedad de una empresa, en el caso típico, ¿verdad? Algunas empresas tienen dos líneas, por ejemplo, tres, pero nunca más. Eh, y cada una de esas líneas, como son empresas privadas, tiene que tener, para comenzar, su propia parada, su propia estructura de administración, su propio contador, etcétera. Y todas esas líneas tienen que ser rentables. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en el caso de este servicio de Trinidad, no sirve que sea una empresa que, por ejemplo, saca su rentabilidad de otro servicio que tiene más gente, sino que dentro de ese tramo tiene que haber una empresa que también logra rentabilidad. Entonces, un sistema que a lo mejor económicamente, si está organizado de otra forma, se podría sostener solo. Como está organizado actualmente, no hay forma de sostenerlo, sostener el lucro de cada una de esas 40 empresas que sirven en el área metropolitana sin siquiera contar los transportes internos de cada municipio, ¿verdad? Ahora, Y en Mauricio, eso, en este sí. juego perverso, en este juego descarado entre los transportistas y su particularmente descarado vocero César Ruiz Díaz y el gobierno, pareciera ser que si el gobierno se atrasa con el subsidio, los transportistas quedan con el derecho de disminuir la cantidad de buses o la frecuencia de servicio. ¿Eso está escrito en algún contrato o es una vendetta en la cual ellos incumplen los términos de cumplimiento de su servicio so pretexto del subsidio, que es una cuestión que mal podría estar integrada a sus contratos de usufructo de los itinerarios que explotan? Según entiendo, yo al menos no conozco que haya una cláusula en su contrato que permita disminuir el subsidio en ese caso, ni nada por el estilo. Se amparan normalmente, si uno escucha su argumento de sus abogados, en su derecho constitucional a ir a paro si no hay un pago de servicio, por ejemplo. Entonces, esa es su excusa. Pero realmente, yo creo, de alguna manera así se deslindan ellos del problema. Bueno, el gobierno es el que no paga, ¿verdad? Pero vale, yo creo que es importante repetir siempre que fueron los propios transportistas los que se metieron en esta situación de alguna forma. O sea, siempre fue más poderoso el dueño de la empresa de transporte que el viceministerio de transporte, que nunca tuvo la capacidad de regularlos. En vez de utilizar ese mayor poder que tienen económico dentro de sus empresas de transporte para, por ejemplo, luchar por una reforma real del sistema de transporte que pueda beneficiarlo a ellos también a lo mejor y a los pasajeros que necesitan usar transporte, siempre actuaron a modo de trabar cualquier reforma posible de este sistema de transporte. Y las consecuencias las vemos hoy en esa crisis de transporte que todos sufrimos, ¿no? Esa falta de visión, la falta de luchar por un mejor transporte en vez de defender cada uno su feudo, yo creo que resulta también en esta crisis de transporte que tenemos actualmente. Entonces, ellos siempre, obviamente, los transportistas siempre dicen, no, es culpa del gobierno, ellos no pagan, ellos dejaron caer el servicio de transporte, pero no son ninguno inocente, evidentemente, como creo que todos sabemos, ¿verdad? Nadie le ve a sus rodillas y piensa, pobrecito Angá, no le ayuda al gobierno para su negocio, ¿verdad? Pero entonces nosotros subimos las consecuencias de, yo creo que malas decisiones que ellos tomaron y mal uso del poder que ellos tienen sobre el sistema de transporte que impidió que exista cualquier posible reforma hasta hoy del sistema de transporte. Y hasta que alguien se plante frente a ellos y implemente una reforma real, les guste o no les guste, el sistema de transporte va a seguir en decadencia. Yo creo que es factible, parecería una locura, ¿verdad? Pero es factible que Asunción sea la primera capital de América Latina sin ningún servicio de transporte público si seguimos por este camino de decadencia en el que estamos actualmente. Mauricio, y de por medio están las fantasías de Santiago Peña y su ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, que se fue a algunas comparecencias ante el Senado y habló en términos muy coloridos de nuevos modelos de negocios, de que el Estado sería el dueño de la flota de transportes y le entregaría en usufructo a los licenciatarios de los itinerarios y al fin no pasa nada, ni hay ley, ni hay transformaciones, ni siquiera están los famosos buses eléctricos
de Taiwán, que al principio dijeron 2.000 ómnibus, 1.000 ómnibus, 300 ómnibus, 100 ómnibus, ahora son 30 ómnibus, pero ni siquiera los 30 aparecen y cuando aparezcan la gente se va a preguntar, y bueno, ¿y dónde estuvo el proceso de, eh, de concesión de este itinerario? Es todo luz de gas. Te dicen, sí, 1.000 ómnibus eléctricos, tenemos un plan integral de administración del transporte y en realidad se fueron a presentar un proyecto arroz con leche en el Congreso que nadie entendió y al final no pasa absolutamente nada. Lo que hay es el status quo de siempre con su vicio de siempre. ¿A qué juega Peña? Sinceramente, yo creo, bueno, el proyecto de ley está en diputados, no se ha tratado aún, no sé si lo van a tratar ya este año, sabemos todo que después de noviembre no existe más diputados, ¿verdad? Entonces, ellos tienen un proyecto de ley que está presentado, pero vale decir, el proyecto de ley no dice textualmente eso que ha prometido varias veces la ministra, por ejemplo, no habla de la adquisición de colectivos, sino que provee un marco legal dentro del cual el gobierno podría adquirir esos colectivos y también, sin embargo, permite todas las posibilidades, permite que siga el sistema funcionando como funciona hoy, cada empresa adquiere sus propios colectivos, permite que una empresa adquiera los colectivos y otra los usufructe, permite también que sea el gobierno el que adquiera, que es una opción, la ley no obliga, por ejemplo, al Estado a adquirir una cantidad de colectivos, ni mantener la flota, ni renovarlos, etcétera. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es apenas una promesa realmente de la ministra en ese sentido. Nunca se presentó un plan escrito de adquisición de cómo se va a hacer, cómo se va a financiar precisamente. Y en términos de cómo se va a financiar eso, porque es lo más importante, ¿verdad? Si uno dice vamos a adquirir 1.000 buses, eso no quiere decir el papel, la intención no hace que aparezcan los 1.000 buses, sino que hay que pagar. Y de nuevo, el presupuesto para el transporte del año que viene es exactamente el mismo que tenemos ahora. El ministro Fernández Valdovinos dijo repetidas veces que el presupuesto para el transporte no va a aumentar, sino que con la misma plata, de alguna forma, se van a adquirir esos 1.000 buses y se va a mantener el sistema funcionando como está actualmente. Y también dijo la ministra Centurión que el pasaje no va a aumentar. Entonces, mismo pasaje, mismo presupuesto, puede hacer toda la magia financiera que quiera el ministro de Economía. A mí me parece difícil de creer al menos que con eso van a lograr una renovación total del sistema de transporte y mucho menos una que sea duradera, porque ese también es el problema, ¿verdad? Uno puede adquirir 1.000 buses una vez, eso ya se hizo una vez, pero luego esos pierden su vida útil eventualmente si no hay una renovación constante, ¿no? Y eso es lo que estamos sufriendo ahora, ¿no? Quedan 1.400 buses en el sistema que están operativos, comparando con 1.600, o sea, 200 menos que hace apenas 3 años, comparando con 2.000 que había hace apenas unos años más, 5 o 6. O sea, tenemos mucho menos colectivos hoy funcionando de lo que había antes. Y esos van a ir expirando más. O sea, termina este diciembre, van a haber muchos colectivos más, unos 40, 60, creo, no tengo el número ahora mismo preciso, que van a salir de circulación otra vez. O sea, vamos a tener aún menos colectivos el año que viene. Y yo no veo ni un plan a corto plazo, sobre todo, que es lo urgente, ¿verdad? La gente está sufriendo ahora. Que quiera 1.000 colectivos en 6 años a nadie le sirve. Entonces no veo un plan que ellos hayan presentado, no veo sobre todo la plata que hayan presentado para cómo van a adquirir esos colectivos a corto plazo. Recordemos también que al principio de este proceso de reforma había prometido que Itaipú iba a pagar, la ministra dijo eso desapareció, nunca más volvió a decir eso este año. Entonces esa fuente de financiación falta y sin eso uno no cree nada, ¿verdad? Yo realmente creo que de alguna manera están tratando de mostrar que están preocupando el sistema de transporte, pero la gente no aguanta eso, ¿verdad? Y quiere ver acciones y no promesa de que se va a hacer tal cosa. Se tiene que actuar y se tiene que actuar de manera urgente porque no podemos seguir esperando, arrastrando esta crisis de transporte. La gente sufre. Yo escucho historias desgarradoras de gente que abandonó sus estudios, que abandonó su lugar de trabajo porque no tenía forma de llegar, ¿verdad? Si uno tiene que pagar un bol de ida, un bol de vuelta, 140.000 ponerle en un día, ya pierde casi todo lo que ganó en ese día de trabajo, ya pierde la inversión para conseguir su educación es mucho mayor de lo que bueno, una persona humilde puede pagar. Y peor si vive lejos, ¿verdad? Si vive lejos del su lugar de estudio, gente que vive en Ipané y estudia en San Lorenzo, gente que vive en Itá y trabaja en el mercado.
esa gente no tiene otra forma de transportarse y el sistema de transporte que le está abandonando le deja sin oportunidades económicas, sin oportunidades de vida, sin oportunidades de estudio, sin oportunidades de ocio, que también es importante, ¿verdad? La gente tiene que tener un acceso a lugares de diversión que a lo mejor no tienen en su lugar donde viven. Y todo eso, eh, el Estado hoy mismo no está proveyendo. La gente sí se ingenia como puede, pero realmente estamos perdiendo mucho en tiempo de vida, en disfrute, en estudios, económicamente también, ¿verdad? Yo creo sería interesante poder hacer el cálculo de cuánto estamos perdiendo económicamente por la falta de actividad económica de esa gente que no puede salir de su casa, ¿verdad? Sin transporte colectivo que no existe, que en muchos barrios no hay, en los que hay es infrecuente, ¿verdad? Creo que sería muy interesante poder hacer un estudio así, porque no dudo que estamos perdiendo económicamente muchísimo más de lo que el Estado actualmente invierte en transporte público. Mauricio, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a todo el público por escuchar de nuevo esta problemática. Vamos a tener que seguir luchando por mucho tiempo, yo creo, para solucionarla. Pero le invito a todos a que se organice, que es la única forma que vamos a lograr algún día eh, mejorar nuestro sistema de transporte público. Sabemos perfectamente por experiencia ya que si le dejamos al gobierno que solucione cuando a ellos les conviene, no vamos a tener nunca solución a esto. Así que le invito a sumarse a PAMA, a formar organizaciones vecinales que son los que están luchando también en estos pueblos, en estos barrios, para exigir el transporte que nos merecemos. Gracias. Mauricio Maluf de la organización OPAMA, la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana. Aquí no pasa nada, amigos. Ley de transporte. Parole, parole, como dice la vieja canción. Hacemos una pausa. Judicial de la Capital sobre enjuiciamiento. Antecedentes, auditoría de gestión del Juzgado de Paz de la Encarnación, Circunscripción Judicial de la Capital. Adelante, Presidenta. Muchas gracias. Cedo el uso de la palabra al ministro representante de la Corte Suprema de Justicia, profesor doctor Alberto Martínez Simón. Buen día al señor presidente del jurado, al doctor César Garay, también a la señora vicepresidenta, la doctora Alicia Pucheta, y a los demás integrantes de este alto colegiado constitucional, el jurado de enjuiciamiento magistrado. Entiendo, señora presidenta, que se presentó un dictamen que hecho de 30 lectura. Bueno, amigos, ayer sesionó el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Ahí vemos el momento en el que empieza el tratamiento del caso de la jueza de paz Analía Civil, toma intervención el ministro Alberto Martínez Simón. Precedentemente se trató el caso de una jueza en situación similar, sospecha similar, mafia de los pagarés, Natalia Garcete, y el magistrado preopinante, el miembro preopinante fue el magistrado Garay Zucolillo. Pero para entender un poquito el alcance de las decisiones de este cuerpo colegiado, vamos a recurrir a la experiencia y al control cotidiano que ejerce la doctora Diana Vargas como miembro muy activo de este equipo senatorial presidido por el senador Rafael Filisola, que tiene a su cargo trabajar varios aspectos del caso de la mafia de los pagarés. Doctora Diana Vargas, ¿cómo está? Cuéntenos un poquito qué decisiones tomó el jurado con respecto a estas dos polémicas magistradas. Bueno, ayer podía haber sido un día histórico. Por primera vez en este periodo de sesiones, el jurado de enjuiciamiento de magistrados estaba ante una eventual destitución del cargo por mal desempeño. Eso es lo que había requerido el fiscal acusador del jurado de enjuiciamiento. Sin embargo, en la sesión de ayer decidieron postergar el tratamiento de la sentencia. Ese era el estadio en el que estaban o en el que están en el caso de
de la doctora Garcete, que estaba a cargo, hoy suspendida, ¿verdad? A cargo del juzgado de la Catedral, un juzgado con un sinnúmero, más que centenares, miles de denuncias, pero ante la ausencia de uno de los miembros, en este caso de un ministro de la Corte, el doctor Ramírez Candia, decidieron posponer el tratamiento alegando que no estaban todos. La ley del jurado establece que para el tratamiento de sentencias tendrían que tener una mayoría calificada, que en el caso de ellos se trata de 6 de los 8 miembros. Pero decidieron, digamos, posponer una semana más, tendrá que ser la semana que viene, a raíz de que no estaban todos los miembros. 2 de ellos, el doctor Berni y el diputado Aguilera, manifestaron que no es necesario que estén todos los miembros porque eso no prevé la ley. Sin embargo, votaron por unanimidad por la postergación del tratamiento. Doctora, pero yo le escuché al doctor Martínez Simón mocionar que se convoque a los testigos de cargo y de descargo, y a diferencia de lo que dijeron de Garcete dijeron vamos a posponer, y Civil dijeron que se convoque a los testigos. No sé si ambas cosas no necesariamente discuten o se oponen a lo que nos acaba usted de explicar. Son porque están en estadios distintos. En el caso de la doctora Garcete, lo que ayer tenía que tratarse ya era la sentencia, ¿sí? En el caso de la doctora Civils, él está en un estadio procesal anterior que son las pruebas. Entonces, lo que allí establecieron son las fechas en las que se van a diligenciar, cuándo van a ser convocados los testigos, simplemente porque están en dos etapas distintas. La de la doctora, el enjuiciamiento de la doctora Garcete está en la etapa final. Bueno, ¿y se puede deducir de esto que hay como una actitud displicente o complaciente del jurado para con estas magistradas? En realidad lo que vemos es que quieren estar todos, ¿verdad? Ahí, eso es lo único que no sé qué más, ¿verdad? Esperemos que la semana que viene resuelvan como esperan las víctimas, porque la impunidad es finalmente el caldo de cultivo para que este tipo de hechos con tanto, durante décadas, ¿verdad? Se mantengan. Entonces, estamos muy ansiosos por esa sesión. Bueno, son Garcete, Civils, la señora González de Bristot, que renunció al cargo, Nilo Rodríguez, y no sé si hay un quinto imputado o imputada en este caso. No, entre jueces no. Así algunos destituidos, bueno, tenemos ahí el caso de la jueza de Luque, o suspendidos, bueno, después los juzgados de Benjamín y Mariano, que también son juzgados con un sinnúmero de denuncias, ¿no? Pero muchos de ellos se acogieron a la jubilación, por lo cual no están enjuiciados ante el GEM. Doctora, y estas muy expresivas declaraciones, confesiones, en algún caso en tono de autoinculpación de Ujieres que pisaron los estrados judiciales, ¿se debe a que existe un nuevo marco judicial que permite y potencia esta situación que en otros países escuchamos que dicen delación premiada, o es el marco judicial vigente corriente, pero por alguna razón conviene a estas personas imputadas colaborar con la Fiscalía presentando datos, reitero, en algún caso incurriendo en la autoinculpación? Claro, o sea, son salidas procesales que están previstas ya hoy en nuestra legislación con algunos requisitos que la pregunta es cómo han hecho para cumplir en los casos en los que ya se resolvió. Recordarán ustedes, hace unas semanas estuvieron
Alfredo Benítez y Audrey Galeano, actuarios del juzgado, uno de los juzgados más comprometidos, que es el de la Encarnación, ya fueron beneficiados con esta figura, que implican, por un lado, el reconocimiento del hecho, pero también otros requisitos que me pregunto cómo habrán cumplido, que es que las víctimas estén de acuerdo y que haya reparación del daño. En este último caso más reciente de otros actuarios, que fue esta semana, el juez no estuvo de acuerdo con que se aplique este procedimiento y le dio trámite, o sea, le solicitó al fiscal superior que vea si es que se ratifica o no en ese requerimiento que hizo el fiscal de la causa. Así que veremos qué pasa en este otro. Claramente que también hay responsabilidades, cada uno en el rol que le toca tenía obligaciones legales que han incumplido en miles de casos. A ver, y en el fondo de esta cuestión donde hay tanto dinero de por medio, recuerdo el caso de un ujier que había renunciado al cargo y que ante el juzgado dijo: renuncié porque ya no resistí la presión de esa situación tan anómala, la de las notificaciones voladoras, con respecto a los cuales él, que si no me estoy equivocando, pertenecía al equipo de trabajo de la jueza renunciante, la señora de Bristot, decía: me pagaban 30% por cada notificación. Estamos hablando de que la remisión de estas notificaciones tenía un arancel que pagaba quién, la parte actora, y que ese dinero ingresaba por debajo de la mesa para el juzgado y quedaba un 30% para el ejecutor de la orden, que era el ujier. Sí, lo que había dicho es que un porcentaje quedaba para la jueza. Y de hecho está previsto el pago, está previsto un canon, una tasa por las notificaciones, pero cuando él se refiere a eso, no se refiere a esto que está previsto formalmente, ¿verdad? Que es un canon que está regulado de acuerdo a la distancia, pero en este tipo de juicios no está luego pensado o no estaba, digamos, la notificación como tal. O sea, no es que buscaban que se ejecute, sino que aparezca este informe donde que supuestamente se fueron, que nadie atendió, o sea, informes falsos. Esa es la verdad, no es que el pago se hacía para cubrir los gastos de traslado y demás, ¿verdad? Bueno, son tantos detalles ahí que digamos que lo que hacía que eso tuviese un carácter extraordinario era la cantidad de falsas notificaciones que hacían todos los días. El caso de estos ujieres que tenían el don de la ubicuidad, como aquel personaje de Rivarola Mato que se llamaba Chirito Aldama, que podía estar en varios lugares al mismo tiempo. Bueno, los chiritos de los juzgados de paz entregaban teóricamente una cantidad extraordinaria de notificaciones, y ese 30% legalmente previsto alcanzaba cifras exuberantes. Aparentemente sí, eso es lo que mostraron muchos de ellos mismos, ¿verdad? En sus propias redes sociales. Gran parte de ellos se comprometieron en el Caribe o más allá, sus grandes vehículos, casamientos, pagando grupos que son costosísimos, unas fiestas muy exuberantes. Entonces, claramente entraba suficiente como para elevar su nivel de vida, distribuir también en ciertos movimientos, porque hay que decir que también forman parte de un esquema, no llegan allí solos y no se mantienen solos tampoco. Entonces hay muchos elementos, digamos, en estas participaciones que no son individuales. Doctora, voy a poner en pantalla la Gaceta Oficial del Estado paraguayo. A ver, un segundito. Muchachos, si me colaboran, no es este gráfico, es el que tengo acá en la computadora, ¿sí? ¿Me ayudan? Ahí está. A ver, ley número 7564, que establece procedimientos y límites para la autorización de descuentos y traba de embargos
sobre salarios y remuneraciones por servicios personales pagados en organismos y entidades del Estado. Yo intenté tener acceso al texto completo, pero los que conocen me dijeron, no, eso se va a publicar en unos cuantos días recién. ¿Ustedes tenían conocimiento de esta ley y de su contenido previamente, doctora? Sí, de hecho, el origen de esa ley es la Cámara de Senadores en el marco de los hallazgos de esta comisión. El senador Chaz, en conjunto con otros senadores y en diálogo con la comisión, ha elaborado este proyecto. ¿Y por qué digo a partir de los hallazgos de la comisión? ¿Y por qué sí es importante? Y no es una cuestión menor, por favor. Disculpen, pues aquí me desconcentré. Decía, ¿por qué no es una cuestión menor? Aborda un aspecto que tiene que ver con los descuentos vía giraduría de las instituciones, eso que le llaman descuentos voluntarios, que en realidad, de acuerdo a nuestros hallazgos, se hacen de manera absolutamente descontrolada, se cuadruplican operaciones, los funcionarios o jubilados no tenían facilidades para desautorizar esos. De hecho, hoy estuvimos revisando un caso que es tan ilustrativo, vamos a mostrar el lunes en detalle. A esta docente hoy ya jubilada le descontaron durante 10 años. Durante 10 años metían 7 autorizaciones en el mismo mes, durante 10 años, imagínense. La misma casa comercial, ella hizo denuncias en fiscalía en el 2017, en el 2025. ¿Ustedes creen que hay algún imputado? No, no hay. Entonces, por eso es que esta ley es importante, porque las giradurías de las instituciones se han convertido en casas de cobranzas. Y estas casas comerciales pueden meter esas autorizaciones de débito una y otra vez, sin necesidad de probar si es la firma de la funcionaria, si efectivamente hay alguna operación morosa, si le están cobrando por una operación que efectivamente se realizó. Entonces, por eso es que nosotros celebramos, porque creemos que hoy no sería tan exitosa esta industria del pagaré si no existiera la industria del débito automático en las instituciones públicas. Por eso es que esto está muy centrado, porque en una institución privada no se van a dedicar a hacer, hacer el trabajo de las casas comerciales que quieren cobrar a sus clientes. En cambio, en las instituciones sí, y de hecho están cobrando por ese servicio. Doctora Diana Vargas, el presidente Peña se montó comunicacionalmente sobre la promulgación de la ley 7564, diciendo una norma que nace del compromiso con quienes cada día sostienen al Estado con su trabajo. Esta iniciativa, fruto del trabajo conjunto entre legisladores y el Poder Ejecutivo, establece límites claros y justos para los embargos y descuentos sobre los salarios de los servidores públicos, protegiendo su derecho a disponer plenamente de su ingreso y garantizando el sustento de sus familias. Aramos, dijo el mosquito. Bueno, en realidad, si el Ejecutivo mostrara compromiso, deberían ya haber estado cumpliendo una obligación que establece año a año la ley de presupuesto, que justamente ya establece topes para los descuentos, no solamente de embargo, sino también este tipo de descuentos que se le denominan voluntarios o convencionales. Sin embargo, no lo vienen haciendo, y otro modo que también podría mostrar voluntad es desautorizando a la giraduría de las instituciones que sigan realizando este débito automático y cobrando además por ese servicio, ya que son instituciones que están en la órbita del Poder Ejecutivo. Entonces, para mostrar, digamos, una protección real al funcionariado que está afectado por este esquema criminal, también podría tomar esa determinación. Da la impresión, doctora Diana Vargas, de que el Estado paraguayo, el Poder Ejecutivo, no necesitaba de una ley para intervenir ejecutivamente, por ejemplo, haciendo que el BNF cierre la canilla, por ejemplo. Sí y no. Así como muchas de las cosas que hoy ocurren en el juzgado de paz no deberían de ocurrir porque están previstas en la norma de manera distinta, ¿verdad? Sin embargo, en esta isla rodeada de tierra a veces sí es necesario reafirmar lo obvio. Entonces, como identificamos como ese factor que tiene que ver con estos
con estas medidas de débitos automáticos, repito, descontrolados y generando muchos recursos tanto en las instituciones que cobran por el servicio y también en las casas comerciales que una y otra vez debitan. Entonces, bueno, hay muchas medidas que pareciera que no tendrían que ser necesarias porque ya está previsto en la norma, sin embargo, en la práctica vemos que sí, ¿verdad? Doctora Diana Vargas, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado, no solamente hoy, sino a lo largo de toda esta semana, donde desde el programa decidimos darle un énfasis más fuerte, más vigoroso, porque la gente lamentablemente se cansa emocionalmente y se cansa también dentro de la modalidad del consumo recreativo de noticias de la realidad. A veces las noticias son durísimas, pero la gente las consume en plan de entretenimiento televisivo, ¿verdad? Y es así como casos dramáticos, como secuestros de personas, como personas en agonía por alguna negligencia médica. Con el paso del tiempo se desarrolla una anestesia social muy fuerte y a la gente ya no le importa, no le entra bala, dicen los muchachos hablando coloquialmente. Nosotros desde el programa dijimos tenemos que darle vigencia al tema porque el tema está vigente y está lejos de haber sido solucionado y los verdaderos culpables están lejos todavía del alcance de la justicia, y en ese cometido usted nos ha sido de gran ayuda a lo largo de toda esta semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por dar cobertura a este tema y tenemos que seguir hablando mucho más. Un gusto. La abogada Diana Vargas, amigos, integra el staff de asesores del senador Rafael Filisola, que preside la Comisión de Investigación de la Mafia de los Pagarés. Hacemos una pausa. Ustedes y yo tenemos la lapicera. ¿Aprobado o denegado? ¿Aprobado o reprobado? ¿Qué temas repasamos el día de hoy? Transporte público y triple curusui, triple X, porno, situación de abusos de la clase empresarial, esa categoría tan especial de empresarios que son los empresarios del transporte, siguen en deuda, y más que seguir en deuda, ellos siguen en deuda el Estado, que no ejerce sus facultades regulatorias ni punitivas contra estos delincuentes que atentan contra el país, no solamente ofreciendo un pésimo servicio, sino también impactando en las cifras de la productividad de la gente. Gente que trabaja mal, gente que trabaja menos, gente que produce menos por culpa de un pésimo servicio de transporte público, por solo hablar de uno de los aspectos más fuertes en los que incide un buen servicio de transporte público. Hablamos de esto, hablamos también de otros asuntos que tienen que ver con la mafia de los pagarés y las cosas que han pasado en la semana con respecto a algunos protagonistas muy fuertes, como algunas juezas fuertemente indiciadas de ser parte de la mafia de los pagarés. Gracias por la sintonía, buenas noches, feliz fin de semana.